Quiero sacar unos minutos para hablarles un poquito de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y de todo el movimiento nazi que fue liderado por esta persona. En este video le vamos a llamar el pintor austriaco o el del bigotito para referirnos a él y evitar que la plataforma me censure el video. Es importante que sepan que antes de él haber llegado al poder, él ya estaba intentando hacer movimiento años atrás. En el 1923, esta persona incitó a una insurrección en contra del gobierno alemán. Y por eso él fue juzgado y recibió un castigo severo y se convirtió en un criminal convicto. De hecho, los invito a que vayan encontrando similitudes con esto que les voy a contar con lo que está pasando actualmente en la historia. Regresando a esta historia. El juez que básicamente le dio esta sentencia lo trató con mucha caridad, pero esta persona afirmó que el juicio era una persecución política y se presentó con éxito como una víctima de los socialdemócratas corruptos. Él se comenzó a posicionar como la voz del hombre común. Y básicamente hablaba mierda de las clases sociales más altas, los adinerados, los millonarios, las élites. También hablaba de temas de la degeneración cultural, cómo estaban dañando la cultura, y afirmó que el sistema educativo estaba adoctrinando a los niños para que odiaran a Alemania. Y él prometió devolverles la grandeza a Alemania y al pueblo alemán. Para consolidar su base, esta persona utilizó magistralmente a las minorías como chivos expiatorios de los problemas de la nación. Y empezó a crear esta perspectiva o esta narrativa de que es nosotros contra ellos. Y esto es una técnica de básicamente crear líneas bien marcadas entre las divisiones sociales. Obviamente muchos alemanes le creyeron el cuento y mordieron el anzuelo. Cayeron en la trampa que él les tendió. Y así es como el partido nazi empezó a ganar fama, a coger terreno y en el 1933 se convirtió en canciller. Esta parte importante y es que él, cuando logró tener poder, asignó o designó, mejor dicho, a oligarcas alemanes como sus asesores económicos y procedió a privatizar los servicios públicos estatales, consolidando el apoyo de la élite económica. O sea que primero él se pintó como una persona común que quería regresar la grandeza a Alemania y luego hablaba mierda de los millonarios y de la élite, pero cuando llegó al poder, a los que puso a su lado era a todos estos oligarcas para tener un control absoluto. Y obviamente logró crear divisiones y líneas bien claras en las clases trabajadoras. Estas líneas eran culturales y étnicas. O sea que él logró separar o segmentar la clase trabajadora en diferentes grupos y que la gente entre sí se pelearan. Básicamente puso a la gente común en contra los unos de los otros sin darse cuenta que el problema era él. La gente de su partido, los nazis, básicamente cerraron los sindicatos de trabajadores y abolieron las huelgas. Los progresistas y los sindicalistas o las personas que luchaban fueron encarcelados y enviados a campos de concentración. ¿Y qué pasó? Que las ganancias corporativas de todos sus amigos se dispararon mientras que la clase alemana trabajadora, la clase obrera, la gente pobre que tenía que trabajar para ganarse el billete o el dólar, o sea, cual sea tu moneda, estaban struggling o con dificultad y estaban de cheque a cheque o de sueldo en sueldo. En este proceso se convirtió en multimillonario. De esta forma teniendo poder, control y dinero, además de que se codeaba con los oligarcas y de esta forma podían salirse con la suya constantemente. Una de las minorías más pequeñas era el target o el blanco más fácil. Y aquí es cuando él eliminó los derechos de la ciudadanía por nacimiento de los judíos. Y comenzó a capturarlos para deportarlos en masa por estar ilegalmente en el país. La prensa alemana era 100% controlada por él. Recuerden que les dije que él se codeaba con las personas más millonarias, así que tenía control de absolutamente todo, incluyendo la prensa y lo que la gente veía en las noticias.
¿Y qué hizo la prensa? Comenzaron a destacar noticias de la violencia que había de algunos judíos para convencer al público que el problema siempre eran los judíos. Él básicamente manipuló la mente de los alemanes, controlando la prensa, creando un enemigo imaginario. Y él decía que los judíos eran el problema y él creó esta imagen de que ellos eran odiosos, violentos, un problema, una peste y que había que deportarlos porque ellos estaban dañando a Alemania. Él tampoco perdió tiempo en desmantelar las instituciones democráticas. No solo se fomentaba la lealtad, sino que se exigía la lealtad. Si tú no le eras leal a él y a su corillo, chao, chao. ¿Y qué hacían? Silenciaban a los opositores. Los medios de comunicación que se atrevían a cuestionarlos eran villanizados o evitados como enemigos y como marxistas. Él tenía un puesto en su gabinete que se llamaba el ministro de propaganda y se llamaba Joseph Goebbels. En su gabinete él tenía un puesto que era el ministro de propaganda. Este tipo era Joseph Goebbels. Y este tipo básicamente lo que hacía era amenazar a los medios de comunicación para que publicaran lo que él quería que publicaran. Y lo hacía a través de la manipulación y del miedo. Y básicamente él hacía que ellos le dieran cobertura favorable a los nazis. Y no sé si saben, pero algo bien grande e histórico que ellos hicieron fue también destruir libros. Y ellos básicamente dieron una orden para coger y quemar, destruir en estas fogatas públicas para que todo el pueblo lo viera, todos los libros que ellos clasificaban como degeneración, que en verdad eran libros que llamaríamos hoy día de conciencia, de educarte, de saber más. Pues para ellos no, porque ellos querían tener a la gente dormida. Y también quemaron libros que promovía una conciencia, básicamente que promovían que tú estuvieses aware o consciente de lo que estaba pasando como clase, como grupo. De esto hay un montón de fotos en Google, los invito a buscarlas porque son fotos impresionantes. Yo he visto muchas películas y documentales que hablan de esto y que los recrean, pero ver las fotos de cómo esto pasó en vida real, y no sé si lo saben, pero pueden buscar en internet lo que está pasando ahora mismo con los libros que están siendo eliminados porque promueven cierta agenda o porque simplemente van en contra. Bueno, no voy a entrar en esos temas, pero pueden buscarlo. Esto está pasando. Y en la década de los 1920 en Berlín había una comunidad LGBTQ+ bastante grande. E incluso para esa época ya en Berlín había la primera clínica de transexuales. Los nazis obviamente la quemaron por completo. Las personas LGBTQ+ fueron enviadas a campos de concentración. Y obviamente fueron obligados a llevar insignias regulares como que o eres hombre o eres mujer. Y no sé si les suena familiar, pero está pasando también ahora mismo. Ahora mismo. Evidentemente, muchas personas de la comunidad LGBTQ+ de Alemania en estos tiempos fueron eliminados en el Holocausto. No sé si sabían, pero también los nazis veían a las mujeres que eran independientes como una amenaza. En el 1934, el hombre del bigotito dijo lo siguiente: el mundo de una mujer es su marido, su familia, sus hijos y su casa. Y se derogaron leyes que protegían los derechos de las mujeres, se promulgaron otras nuevas leyes que limitaban el papel de las mujeres al hogar y simplemente a ser esposas y madres. Obviamente también se redujeron drásticamente los derechos reproductivos de las mujeres y los médicos que enfrentaban abortos también se enfrentaban a ser. Lo más triste de todo esto es que el pueblo alemán no tenía una referencia histórica de algo como esto. Así que para ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando mientras estaba pasando. No fue hasta muy tarde para darse cuenta de todo lo que creó toda esta división, este odio, etc. La mayoría de los alemanes nunca actuaron como si todo se estaba yendo a la mierda. La mayoría simplemente siguió con sus vidas como normal, como de costumbre. Hasta que poco a poco cada una de estas cosas les empezó a afectar individualmente a cada uno de ellos y se empezaron a dar cuenta de la magnitud del problema y que ya era muy tarde. Al final del Holocausto, 11 millones de personas perdieron su vida y entre 70 y 85 millones habían fallecido en la Segunda Guerra Mundial. Y ciertamente un espejo de lo que está pasando actualmente, que está apenas comenzando y todavía la mayoría de las personas no se está dando cuenta. Miren esto.
esto es lo que está pasando con las deportaciones ya.